Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nea Paula. Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente fangirleo al 1000%. Hola, bienvenidos a otro episodio de No Somos Unicornios. El día de hoy vamos a platicarles de otro tema curseado. Ya en el episodio pasado hablamos del Omegaverse. Y pues vamos a seguir un poquito como en la línea respecto a los fanfics y también como a cosas que han ocurrido en la historia de los fanfics, porque hoy vamos a hablar de los malos fics, pero específicamente vamos a hablar de dos cosas, de My Immortal y de la diosa reina que debe de nuestra admirada, querida y muy estimada Perla Schumacher. No sé por dónde empezar, pero Perla Schumacher es la santa patrona de los fics. Amén. En español, punto. No hay otra. Es muy difícil imitar su estilo y ahorita verán por qué. Voy a empezar un poco con My Immortal porque creo que es como que todo el mundo sabe que es My Immortal y es un tema un poquito más corto. Y My Immortal es el fic malo por excelencia. No solo del fandom de Harry Potter, porque es un fanfic de Harry Potter, sino del fandom en general. Universalmente es el fanfic malo por excelencia. Es tan malo que te cagas de risa leyéndolo. Es tan malo que es bueno. Es tan malo que es como ver Sharknado. Ay, a mí me gusta Sharknado. Pues por eso. Es tan malo que es como ver Sharknado. Es bueno. Entonces, My Immortal trata sobre la vida y aventuras de Ebony Dementia, Darkness, Ravenway, que no estaba relacionada, que tenía cabello negro largo con puntas pintadas de rojo y mechas moradas y que a pesar de su palidez mortal no estaba relacionada con Amy Lee y que a pesar de apellidarse Way no estaba relacionada con Gerard Way, aunque en su opinión era a major fucking hottie. I feel her. Pero nunca se supo si era un self-insert de la autora. Sabemos que es una autora porque hay como que toda esta investigación sobre quién es la autora de My Immortal. Y siempre tenía como estas conversaciones con una amiga en sus notas de autor, y además tenía notas de autor insertadas en el fanfic, y su amiga también tenía una cuenta y también tenía un fanfic. Entonces hay toda una investigación sobre, ¿era una misma persona conversando consigo misma? ¿No era? ¿Si eran amigas? ¿Si existían? ¿No existían? ¿Qué pasaba? De hecho, la identidad de la autora de My Immortal es uno de los misterios más grandes del fandom. Se ha llegado a decir que quizá My Immortal fue un experimento. Yo lo dudo mucho, es una historia muy orgánica, muy mala, muy divertida por mala, pero es muy orgánica. Entonces no creo que haya sido un experimento, ¿no? Era como esta fantasía de la chica emo gótica en Hogwarts con Draco Malfoy en Slytherin y Vampiro Potter, porque así decidió que le iba a poner a Harry Potter, que había descubierto que era medio vampiro y que ahora era Slytherin. Y Hermione también era Darks en esa historia, no me acuerdo de más. Era como la fantasía de esta chica emo self-insert, o quizá no self-insert, simplemente un personaje original, que iba a un concierto de My Chemical Romance en Hogwarts. Realismo, no, verosimilitud dentro del mundo de Harry Potter aparte, es una historia muy graciosa. Sí, o sea, básicamente era como la historia además era ya como su último año en Hogwarts, y entonces pues te contaba tal cual como, ¿no? Como las cosas que pasaban ahí en Hogwarts, de sus romances y de que tomaba clases, y o sea, era todo como una fantasía de que iba a sus conciertos. Aparte también pasaba párrafos enteros describiendo las cosas que vestía cada uno de ellos. Y, o sea, muy evidentemente estaba escrito por una chica adolescente, o bueno, al menos esa es como la teoría. Genuinamente, o sea, creo que tampoco es que sea tan malo en realidad. Solamente como que pasó a la historia porque en su momento se hizo muy, muy popular por lo absurdo, lo gracioso y lo
pues de alguna manera pues estaba, o sea, estaba muy divertido, o sea, no estaba tampoco tan pésimamente mal escrito, aunque sí tenía como cosas que se usaban mucho en ese entonces, como meter las notas dentro de los párrafos. Entonces estás leyendo y de pronto es como, nota de la autora, esto y esto y esto y esto, y es como, ok. Entonces pues, o sea, realmente era gracioso y pues ha pasado a la historia justo como Ha el pasado a la fic historia. malo. Y realmente tenía una gramática muy extraña, dedazos por todos lados. Existe una traducción en español, se me había olvidado, pero existe una traducción, alguien tradujo a My Immortal al español. No tiene la misma gracia, porque parte de la gracia era el slang de la autora, pero si no saben inglés, pueden buscar My Immortal, traducido y comentado, porque quien lo tradujo lo comentó. Y My Immortal existe preservado por y para el fandom. En Archive Forum. No, en Fanfictionet, porque cuando Ah, sí, cierto. My Immortal se borró, o sea, la autora lo borró en algún punto de la historia, o fue borrado, o se perdió, y alguien decidió que era algo que valía la pena preservar para los anales de la historia, Porque es historia del fandom. porque es un poco historia del fandom, o sea, My Immortal es historia del fandom. Y XX Midnight Essence XX decidió preservarlo. En el 2016 sube una reproducción de todo lo que tenía de My Immortal, todo el material que tenía de My Immortal. No sé si faltan algunos capítulos al final o no, pero está prácticamente completo. Y dice obviamente yo no escribí esto, este fanfic fue publicado hace 5 años, se publicó en el 2011, y luego fue eliminado. Quizá hay otras copias en fanfiction, que yo tenga conocimiento, la única que queda al día de hoy, 2021, es la de Midnight Essence, y según yo fue la única que existió. Una de las únicas que existió, pero sí había otras copias en blogs que ya no sé dónde están, que también estaban comentadas, porque hubo muchas con comentarios que te daban contexto sobre las amigas, sobre no sé qué, sobre las notas, sobre lo que había dicho la autora, sobre whatever. Y todo esto, ¿no? Porque además se supone que los primeros capítulos eran una coautoría entre la historia original, entre la autora original, que no me acuerdo cómo se llamaba, y Raven, que era supuestamente su amiga con otra cuenta, y en algún punto Tara se llama la autora. Tara. Y en algún punto se pelean, entonces el personaje de Raven lo expulsan de Hogwarts y desaparece. Y está muy interesante. Esa paratextualidad en la vida de las chavas. Y bueno, finalmente es una historia escrita por obviamente adolescentes. Entonces, de repente a la gente le gusta odiar lo que las adolescentes hacen. Y obviamente en esta idea, pues no es una historia ni pulida ni bien hecha, está muy mal hecha, pues, pero es muy divertida y es culto. Ajá, por algo se hizo de culto. O sea, porque han habido fics malos, han habido en toda la existencia. Pero quizás por lo gracioso y por lo verosímil y por lo que sea, porque pues además creo que de alguna manera todos también llegamos a a querer ser un poquito esta Ebony. Ebony, Que aparte- Dementia. Ebony. Que aparte en algunas partes se llamaba Ebony y en otras se llamaba Enbony. Ebony, sí. Le cambiaba el nombre dentro de la misma historia y hacía como cosas bien graciosas. Sí, una de las frases míticas del fandom es de Hi, my name is Ebony Dementia, Ebony Darkness Dementia Raven Way, and I have long ebony black hair, bla, 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 bla. Es todo un párrafo enorme describiendo su apariencia, su cabello con mechas púrpuras y puntas rojas y su outfit de Hot Topic, que seguro muchas deseamos en algún punto, diciéndote que no estaba relacionada con Amy Lee, gran crush Amy Lee, Yep. y ni con Gerard Way, gran crush Gerard Way, y diciéndote que estaba caminando afuera de Hogwarts y que estaba nevando y lloviendo al mismo tiempo, así que no había sol en mi... Nunca había sol, o sea, todo era super darks. Siempre todo super darks. Quedaba con el mood darks y ella estaba muy feliz sobre que nunca hubiera sol. Y
y que le y que se le quedaban viendo y ella nada más les levantaba el dedo medio. Era una historia muy graciosa, era muy adolescente. No es la historia peor escrita de la historia realmente, las he visto peores, pero esta era tan absurda que este poquito de absurdo era muy gracioso. My Immortal llegó tarde a mi vida porque se estaba publicando en el 2011, cuando yo ya llevaba tiempo en el fandom, de hecho. Entonces, y era en el fandom en inglés, entonces se tardó como en llegar. Pero sí me acuerdo que las primeras traducciones, no la que está ahora, la que está ahora es del 2017, pero las primeras traducciones empezaron a llegar por ahí del 2011-2012, porque estaban de, miren, este fic es malísimo, no sé qué, este fic es muy malo, es muy gracioso. Y también había mucha malicia dentro en algunas partes, ¿no? Muchos malos comentarios. Pero pues ha pasado a la historia como una de las grandes joyas del fanfiction, del fanfiction malo, y es prácticamente una obra de culto. Sí, yo de hecho estaba pensando, yo en ese entonces yo ni siquiera leía fanfics de Harry Potter. O sea, yo los fanfics de Harry Potter los empecé a leer apenas en 2018. Y sí leía uno que otro, pero realmente no leía mucho, no era yo tan, o sea, sí estaba mucho, o sea, sí era muy fan de Harry Potter, pero no estaba en el fandom allá. Y sí leí My Immortal, o sea, a mí sí me llegó en su momento, cuando empezó a salir y todo, ni siquiera me acuerdo cómo fue, pero me acuerdo que sí estaba yo así de, ¿qué es esto? Y bien que seguía leyendo, ¿no? O sea, así de que es que esto está bien chistoso. Y pues así la cosa. Y bueno, ha llegado a tanto que incluso, o sea, hasta la fecha no se sabe bien quién era la autora. Han habido teorías e incluso han llegado a ver personas, bueno, una chica que alegó ser ella la autora de My Immortal y que además el motivo por el cual había creado My Immortal era porque era una especie como de código secreto que ella había armado para buscar a su hermano o algo así. También hay un video enorme también, no me acuerdo de quién ¿es de Chrysalis también o es de Sarah C? No, es de Sarah C. Es de Sarah C. Sarah C tiene un par de videos sobre My Immortal. Y justo cuando empezó a salir esto sobre que una supuesta autora estaba publicando su autobiografía, donde decía ser la autora de My Immortal, pues como que empezaron a reflotar las teorías, porque esto fue hace poco, y murió muy rápido, lo cual hace a todos pensar que sí era una mentira, ¿no? Murió muy rápido, nunca hubo tal libro de la autora de My Immortal, y tiene un video, que estoy viendo el nombre. La autora de My Immortal me mandó un mail y después se puso peor. Ajá, The author of My Immortal emailed me and then it got worse, de Sarah C. Es un video muy largo. Como todos los de Sarah C, los amo. Como todos, y no solo los de Sarah C, como todos los videoensayos de datos curseados del fandom, y sobre todo el fandom en inglés. Es un video muy largo, pero tiene mucho contexto sobre esto que ocurrió, ¿no? Que alguien dijo, yo soy la autora de My Immortal, y al final resultó probablemente no ser cierto. Nunca lo sabremos, y yo me inclino a creer que no, porque la verdad, porque se me hizo un scam muy bien planeado. Pero pues creo que uno de los grandes misterios siempre será ¿quién escribió My Immortal? ¿Qué está haciendo ahora Tara Gillespie? Y además sí había foto de ella porque tenía su foto de perfil en fanfiction. ¿Qué está haciendo ahora la supuesta Tara Gillespie? Y probablemente ese ni siquiera era su nombre. Sí, era su como en nick. fanfiction era su nick. Entonces, quién sabe quién es. Y ya sé, Ross Christo fue la que dijo, yo era Tara Gillespie, la autora de My Immortal. No, probablemente no. Simplemente el tema murió tan rápido como empezó, simplemente porque nunca hubo un libro, nunca se publicó nada, nunca se comprobó nada, y era una historia que se contradecía a sí misma varias veces. Y que no concordaba con las fechas de My Immortal, ni con lo que había pasado, ni nada, ni tenía todo este contexto fresco de todas estas personas que hacían las teorías, sí, ¿no? Te podían decir en qué capítulo se habían peleado Tara y su amiga. Y bueno, pasamos al otro tema favorito, que es a nuestra santa patrona Perlita Schumacher, que las diositas me la tengan muy cuidada y que sea muy feliz. No sé qué esté haciendo Perla Schumacher, estoy bastante segura de que era colombiana.
Y de que si era una persona, ahorita hablo porque digo que estoy bastante segura de que era una persona. No es tan famosa, es famosa en el fandom en español, de nuevo. My Immortal tiene muchas referencias mainstream, ¿no? Tiene hasta una webserie, My Immortal, que hace como parodia de todo este fic. Está chida, está buena para reírse. Entonces hay muchas referencias mainstream a My Immortal y esta famosa frase de Hi, my name is Ebony Darkness, the Mansion Raven Way, bla, bla, bla. Pero Perla Schumacher es algo que no ha salido del fandom. Y es maravillosa. Y es maravillosa y es más antigua. Por ahí del 2007 se publicó en un blog llamado Los Malos Fics. Sí, se llamaba así. Ahorita discuto un poco sobre eso. Un ensayo, artículo, disertación, whatever, que se llamaba Las Perlas de Perla Schumacher. Y es uno de los trabajos que después sirvieron para la conservación de las obras de Perla Schumacher más importantes. Esta persona que publicaba en el blog de Los Malos Fics había salido de uno de los foros de Los Malos Fics, no sé si de Los Malos Fics a secas, donde su único dato positivo era que eran más amables que en Los Malos Fics y sus autores, que era un foro muy agresivo con los fickers, porque pues los fickers no habían pedido su crítica y quienes criticaban tampoco escribían bien y eran especialmente prescriptivistas. Como dijo Sofía Holguín, una vez entré a ese foro y decían que una descripción estaba mal y ponían un ejemplo de cómo hacer una descripción bien y esa, según ellos, estaba bien, estaba mal gramáticamente, ¿no? Entonces, pero gracias a ellos salió a la luz Perla Schumacher, porque evidentemente los fanfics de Perla Schumacher acabaron en Los Malos Fics y sus autores, o en Los Malos Fics, no me acuerdo, o sí en los dos. Y como tenía un estilo muy característico y muy malo, al escribir fanfics, y escribía fanfics cortos, resúmenes que te contaban todo el fic, tenía expresiones muy variadas, curiosas y muy variadas y curiosas, como ahorita les digo algunas. Se empezó a correr la voz entre varios fandoms, y además Perla Schumacher escribía fanfics, si no me equivoco, de Harry Potter, de Mario Bros. Le llegué a leer uno de Clipo, el asistente de Word, ahorita les cuento esa historia, y todo eso, y más o menos todo eso, ¿no? Se empezó a correr la voz en el fandom, y todo el mundo fue a leer los fanfics de Perla Schumacher que estaban publicados, si no me equivoco, en Fanfiction.net. Pero eran muy malos, creo que eran muy malos, no había necesidad de decirlo, no había necesidad de poner tu teclado y decir, escribes horrible, porque era muy obvio. Quizá para Perla Schumacher, quién sabe qué persona hubiera sido en ese momento, no, pero era muy obvio, y hubo mucha malicia que llevó a que esos fics se perdieran, bueno, sí están conservados la gran mayoría, que llevó a que esos fics se perdieran, y esto ocurrió más o menos por ahí del 2006-2007, es más antiguo que My Immortal. Yo en ese tiempo todavía no estaba en el fandom, en el 2007 apenas estaba conociendo los fanfics de Harry Potter, pero, y aquí va mi historia curiosa e interesante de cómo existía en el mismo mundo que Perla Schumacher, y es que por ahí del año 2009, era 2009, yo me registré en Potterfix un 4 de enero del 2009, y previamente me había registrado en Fanfiction.net un 1 de mayo del 2008, pero no había explorado mucho porque no sabía nada de inglés y me costaba mucho nada más navegar por la página, que no tiene un sistema de publicación muy intuitivo. Tuvieron que pasar algunos meses, eso fue antes de julio. Estoy segura de que fue antes de julio, porque en julio me hicieron moderadora. Y un día vi un fanfic con un título súper ridículo sobre Albus Severus Potter, que según yo ese fanfic sí estaba conservado, pero no lo he encontrado. Y era sobre Albus Severus Potter es culpable de asesinato y no sé qué, y tenía que pasar años en Azkaban. Sabrá Dios qué chingados, pero lo vi. Y yo no sabía nada de Perla Schumacher, pero estaba publicado por una tal Pamela-Perla. Y me acuerdo que lo llevé a un foro en donde comentábamos fics y donde hice varias amigas, que todavía al día de hoy son mis amigas. Y alguien, que ya no es mi amiga, dijo, esa es Perla Schumacher. Porque le habían perdido la pista en fanfiction desde por ahí del 2007. Pero alguien dijo, esa es Perla Schumacher. Escribe igual. Y ya, total, que me puse a buscar quién demonios era Perla Schumacher y sus perlas. Pues así pasó el tiempo, ¿no? Creo que ese fic se lo eliminaron por incumplir las normas.
pero sí lo rescatamos, sí se rescató, solo no sé en dónde está. Confirmamos que sí era Perla Schumacher, porque su perfil era una reproducción bastante exacta, aunque no completa, del perfil de Perla Schumacher que está en el mundo el día de hoy. Que se conserva. Que se conserva. Y esa es más o menos la historia de cómo crucé camino con Perla Schumacher. Después me hicieron moderadora y tuve que atender un reporte sobre un fanfic de Clipo, el asistente de Word, publicado de nuevo por Pamela-Perla. Y ese fanfic sí no está guardado, pero a mí me consta que escribí un fanfic de Clipo, el asistente de Word, que era muy traumante y que tenía contenido pornográfico. Pornográfico al estilo Perla, que era un estilo muy particular. Ahorita les damos los ejemplos. Pero me consta, y ese ni nunca lo he vuelto a encontrar, porque a mí me tocó atender el reporte, y antes de borrarlo, alguien lo guardó en un Word, porque suponíamos que el material de Perla Schumacher tenía que sobrevivir a la historia, pero éramos la moderación de Potterfix, y no podíamos no atender un reporte de algo que evidentemente incumplía las normas. Nunca me he acordado ni quién lo salvó, ni tengo contacto ya con esas personas. Me toca contar cómo fue que yo la conocí, porque yo no tenía idea de su existencia, genuinamente, en parte por lo que ya conté, que yo no estaba en el fandom de Harry Potter de internet, pues, así no hasta hace muy recientemente. Fue porque Nea me dijo de Perlita, y yo así de, ¿quién? ¿Perla Schumacher? No la conozco. El día que me la presentó, pasamos obviamente leyendo varios de los fragmentos de los fics que sí se conservan, digamos, no son fics que, o sea, los publicó alguien más que los guardó, partiéndonos de risa, o sea, de verdad estaba en el piso de que ya no podía respirar de la risa, porque son muy, muy, muy malos, pero son tan malos que son muy graciosos, y tienen un estilo muy específico de contar los fanfics, porque no son... O sea, es como, pareciera que lo que está subiendo no es el fanfic, sino como su estructura de lo que quería escribir en el fanfic, como de las ideas que tenía de lo que iban a ocurrir, pero también porque Perlita Schumacher acuñó unas frases, digamos, muy específicas que utilizaba mucho en sus fanfics y que son maravillosas, como que se casaron en matrimonio. En el contexto del fandom, especialmente si alguien que estuvo en el fandom de Harry Potter les dice casarse en matrimonio, estén seguros de que le iba a Perla Schumacher. Acuñó esa expresión. No sé en qué otros modos uno se podía casar, pero en los fanfics de Perla Schumacher se casaba la gente en matrimonio. Y tenía también otras frases, solo ahorita no me acuerdo bien, pero creo que era algo así como que amaneció de día o algo así. El fic de Albus Severus no lo encuentro, no sé cuál es, pero lo voy a encontrar. Empezaba con la frase, era un día soleado y relampagueante. Ah, claro, también. Siempre que un personaje femenino en sus fics embarazada decía embarazos femeninos. Y ayer que estábamos repasando el material porque dijimos que queríamos hacer un episodio específico de los malos fics míticos, hicimos la broma de que Perla fue una avanzada a su tiempo, porque obviamente hoy el mundo es mucho más consciente de que no solo las mujeres pueden embarazarse, sino que también personas dentro del espectro no binario o los hombres trans pueden embarazarse. Pero en ese entonces me acuerdo que pues eso in fandom no se hablaba específicamente en todos los círculos, y pues sí, todo el mundo estaba muy what the fuck con los embarazos femeninos, porque tendría que especificarlo. Y evidentemente Perla no lo especificaba por woke o porque supiera que los hombres trans se podían embarazar, sino solo por pleonasmo, y eso era lo gracioso. ¿Qué otra? Y creo que esas fueron más o menos sus frases más míticas, pero tiene una frase que decía, no eres de sangre azul, sino apenas eres una persona normal y común y corriente. Común y corriente como y común una y sola corriente palabra. Era una sola palabra con i latina en medio, y la repetía varias veces, pero esa no se hizo tan famosa.
y siempre sobreadjetivaba. Entonces decía hacía 4 meses me enamoré locamente, profundamente, verdaderamente, irresistiblemente y puramente. Y ese era su estilo, sobreadjetivaba, sobreadverbiaba las acciones. También eso de poner exactamente las fechas así de que, bueno, y duraron como novios 2 años y después de 2 años se casaron en matrimonio y 3 años después tuvieron hijos y 5 años después los hijos ya tenían 5 años y así es muy gracioso eso. Sí, es muy, 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 muy gracioso. Mi fanfic favorito de Perlita no es del fandom de Harry Potter, sino del fandom de Mario Bros, cuyo maravilloso título es el siguiente. Mario Bros se casa en matrimonio, obligatoriamente con la princesa Cantalina Galvis. Creo que quería decir Catalina, durante mucho tiempo creí que quería decir Catalina, pero en el texto... siempre que habla de Cantalina, dice Cantalina. Entonces ya no estoy muy segura de que haya sido un error. Creo que sí se llamaba Cantalina. Es Cantalina. Sí. Es Cantalina. ¿Quién es Cantalina Galvis? Pues quién sabe. Su personaje original. ¿Quién es Cantalina Galvis? No lo sabemos. Pero es una princesa. Una de las particularidades de Perla Schumacher era que te contaba toda la historia en el resumen. O te decía una frase nada más. No tenía puntos medios. Entonces... el maravilloso resumen de esta historia es el siguiente. Y se los voy a leer textual porque es muy gracioso y porque creo que eso explica por qué Perla era famosa. No necesita otra explicación más que su propio texto. Ah, sí, otra cosa que también la hacía famosa, que bueno, no tiene, fic en particular no lo tiene, pero es también que les inventaba nombres a los personajes como extras. Entonces... igual ahorita buscamos cómo lo pone. Ahorita busco un fragmento. Porque sí es muy gracioso. El nombre larguísimo y luego mejor conocido como y el nombre real de cuál es el nombre que tiene. Sí, ahorita les busco un fragmento. Este es más o menos corto. Resumen, esta historia se trata sobre Mario Bros que conoce a la princesa Cantalina Galvis en un Reino Unido. Los reyes Galvis le dicen a Mario Bros que se tiene que casarse en matrimonio obligatoriamente con la princesa Cantalina Galvis en ese mismo día y conformar una familia y tener hijos. No, lo leí tal cual está puntuado, porque su puntuación también era una cosa muy interesante. ¿Será que Mario Bros irá en ese mismo día donde Luigi a pedirle consejos y que se convierta en su padrino de bodas? ¿Será que Mario Bros vivirá feliz para siempre o rabioso con la princesa Cantalina Galvis? ¿Será que al pasar algún tiempo se separa y se divorcia y se llevará a sus hijos con él? Y pone, esto será, 2 puntos. Matrimonios obligatoriamente. Embarazos femeninos. Rabia, felicidad y romance entre una persona, pero para la otra no será nada romántico, sino todo forzado. Separación y divorcio. Suicidio y muerte de personaje. Debo decir que Perla era una visionaria que decidió advertir del Major Character Death antes de que AO3 lo pusiera antes de que AO3 existiera para empezar, y lo pusiera en sus advertencias obligatorias, No, sí, y todo tallado, todo muy bien. Todo lo talló, o sea, talló, hay embarazos femeninos, hay rabia, felicidad, romance para una persona y para la otra no, para esa será todo forzado. Entonces, separación, divorcio y suicidio. Y separación, divorcio y suicidio. O sea, advirtió de todos los temas triggering de este fanfic. Y una de las cosas muy graciosas es que todo eso que dice el resumen, todo eso es lo que pasa en la historia. Y no es mucho más larga la historia, hay que aclararlo. O sea, la historia yo creo que si acaso serán como que unas 1000 palabras más. Sí, este capítulo no sé cuántas palabras tiene. Bueno, más bien, son 4 capítulos y uno de los capítulos es un solo párrafo. Larguito, pero un solo párrafo. Entonces, no es mucho más larga. Podría ser 4 veces este resumen y ya estuvo. También otra cosa es que a Perlita le gustaba mucho el ship de Snarry, que es Snape y Harry Potter. Y habían cosas bien raras en sus fics. Seguramente nunca se van a encontrar con la referencia de que de que Harry Potter encontró su propio pene entre los pantalones de Snape. Pero eso es algo que escribió Perla Schumacher. O sea, nos reímos y nos burlamos y lo que sea, pero genuinamente creo que tenía un talento para crear ese estilo o sea, tenía su estilo súper específico y reconocible, y además como crear estas cosas también tan curseadas y graciosas que de verdad
Ay, no, yo la quiero mucho a la perlita. Sí, por ejemplo, aquí no le inventó ningún nombre, pero los de Hufflepuff y Ravenclaw tienen transformaciones con Minerva McGonagall, más conocida por la profesora McGonagall. Y no le inventó ningún nombre, pero... Ah, sí, porque también hace mucho eso, o sea, como que ponía así como como el listado, así como de... Y entonces llevó 2 puntos. Esto y esto y esto. Esto y esto y esto. Esto y esto y esto. ¡Ay! También dejaba frases sin completar. Dejaba las oraciones a medias. Sí, aquí está el ejemplo que quería Raquel que les pusiera. En Hogwarts era un día cualquiera donde todo era lluvioso y esplangoso. ¿Qué? Los profesores daban sus clases normales a todas las casas, pero ese día Severus Grigart Snape Prince, más conocido por Severus Snape, no se comportaba como un adulto y el hombre que siempre empezó a ser un bebé. Esa es la premisa de ese Y al comportarse como un bebé, hacía 2 meses para atrás. Aquí está, se quedaba en su despacho en compañía de Harry James Potter Evans, bueno, no le inventó nombres, pero mejor conocido por Harry Potter. Y Draco Lucius Malfoy Black, mejor conocido por Draco Malfoy. Pero sí hay uno donde le inventan nombres a Sirius. Sí, y también a otros personajes les inventan nombres. A varios personajes. Es algo súper curseado. Pues de hecho Snape le inventa nombres, ¿no? Grigart, sí. No se llama así. Grigart. Lucius Frodo Malfoy Monroe. Adentro de la mansión, Lucius Frodo Malfoy Monroe, más conocido por Lucius Malfoy. ¡Ay, Frodo! Ay, no, de verdad, es que, miren, de verdad sí tienen oportunidad así de un tiempito y tienen muchas ganas de reírse, pero de verdad a carcajadas hasta que les duela la panza. Busquen en fanfiction.net la antología de Perla Schumacher. Y eso es algo muy nuevo. También hay, también cuando les compartamos este episodio en redes sociales, puedo buscar el link al archive, porque ya no existe la página. Había un archivo dedicado a Perla Schumacher, a preservar sus obras. Y en el archive.org que preserva la internet, pues está también el link y tienen unos fics que no están aquí y este tiene unos fics que no están allá. Entonces busquen la antología Perla Schumacher si un día quieren morirse de risa. Ah, aquí está. Nadie estaba en Hogwarts, los únicos que estaban era Harry James Potter Evans, conocido por Harry Potter, Severus Grigart Snape Prince, bla bla bla, Draco Malfoy, Remus J, más conocido por Remus Lupin, y la obra de arte de los nombres, además de Lucius Frodo Malfoy Monroe, la obra de arte de Perla en los nombres es Sirius Ludwig Black Vitash, más conocido por Sirius Black. Y luego vivían los 4 y había mencionado a 5 personas. También eso no sabía contar, aunque mira, yo tampoco, entonces no la culpo. No la culpo, sí. Entonces, siempre, y sobre eso, por eso es famosa, Perla Schumacher tiene este estilo muy particular. Entonces, existe toda esta, sobre toda esta, se me fue la palabra, existen estas teorías sobre quién era Perla Schumacher, si existía Perla Schumacher, si no existía, si era un experimento social, si realmente era una morra que escribía así, si no se sabía nada, si no sé. Entonces, ¿quién era Perla Schumacher? Lo único que hoy en día se sabe es que en 2007 decía tener 18 años y en 2009 en Potterfix decía tener 20 años y sus perfiles eran exactamente iguales. Y lo único que se sabe es lo que ella escribió sobre sí misma, si es que es una persona que existió. Yo me inclino a creer que sí, aunque no estoy muy segura de que no haya sido una parodia de sí misma, pero pues nunca lo sabremos. Sobre ella se sabía que nació el 11 de mayo de 1988. Tengo 18 años. Mi verdadero nombre es Pamela Muñoz González Pardo Sarmiento. Y ahí vi muchos chistes en el fandom sobre ello. En julio de 2005 me puse un verdadero nombre inventado y creado en mi imaginación, Perla Schumacher. Mi nombre durará, espero, para siempre. Bueno, ojalá, duró para siempre, se le cumplió el deseo. Perla Schumacher es mítica y nunca la vamos a olvidar, los que la vimos publicar sus fics. Tengo un ser amado llamado Juan Manuel Serrano Díaz.
Tiene 22 años. Nació el 2 de agosto de 1984. Le gustaba exponerse en el internet. Es mi amor verdadero, lo amo, lo quiero y lo adoro mucho como un novio y esposo. Es mi mejor y verdadero amigo, el único que realmente tengo en mi vida. Los demás amigos que tengo no sirven para nada. Espero que si esto era real no se hayan casado y que dentro de lo posible sean dos personas que vivan felices en una relación que no sea tóxica. Por favor. Por favor. Y una de las frases más épicas que tenía en su biografía, por lo homofóbica que era, debo advertir, es que me gustan los hombres, no me gusta que una mujer lesbiana se acerque a coquetearme porque me da rabia y ira, fastidio y estorbo, odio, detesto, le tengo asco, repulsión, ira, mal genio, terrible. Son mis enemigos mortales y los odio con todo mi corazón. Y solo la menciono porque una de las expresiones míticas de Perla Schumacher era decir en sus notas de autor que todo le daba mal genio terrible. Sí. Y si te contestaba comentarios, me llevaba a contestar comentarios porque era moderadora de Potterfix y tenía que ir a dejarle los reportes. Oye, te reportaron, tienes que corregir esto. El machote, ¿no? Y te contestaba que le daba un mal genio terrible y no corregía nada y luego teníamos que andar borrando sus cosas y luego por eso se nos perdían. Es un fenómeno muy interesante la Perlita Schumacher. Una vez la esposa Tanit hizo un reto, un mini reto en un grupo de como escritorcillos de imitar el estilo de Perla Schumacher y verdaderamente, y todo el mundo se ríe de este estilo de Perla Schumacher, todo el mundo se ríe, pero todos descubrieron ese día lo difícil que era escribir adrede como Perla Schumacher, que no eran quesadillas, que era difícil. Entonces, el mérito de Perla Schumacher es haber creado un estilo pero tan característico y único que nunca lo vamos a poder olvidar. Ya. Yo solo recuerdo a Raquel casi muriendo de risa en el piso. Sí, no, de verdad, es que ese día yo lo recuerdo con mucho cariño porque aparte no fue hace mucho, fue hace como 3 años. Y ese día creo que nunca me he reído tanto. Lo disfruté genuinamente porque justo hablábamos de lo absurdo que era My Immortal y creo que Perlita le gana por mucho. Si tuviéramos algo que cuantificara el absurdo, Perlita se llevaría de calle a la mitad de los exponentes del surrealismo, ya no solo a My Immortal. Sí. Se llevaría de calle a los exponentes del surrealismo y del absurdo. No hay nada más absurdo que sus historias. O sea, un día te podía escribir una historia de cómo Snape se comportaba como un bebé y al día siguiente te escribía una historia de cómo Frodo y Sam fueron amantes por un mes. Sí. Y después de un mes de ser amantes por un mes decidieron dejar de ser amantes por un mes y siempre se iban a acordar de cuando fueron amantes por un mes. Y se quedaron tristes. Y es como, entonces, ¿por qué cortaron y dejaron de ser amantes? Esto no tiene sentido, por favor. Perlita, explícame. Y ya. Si buscan la antología de Perla Schumacher, está comentada. Yo creo que hay muchos comentarios que no tienen caso ni sentido porque Perlita ni los va a leer. Pero pues hay algunos graciosos. Está comentada, si no lo quieren comentado, por ahí les paso el link del archivo a Perla Schumacher. Y también hay un Tumblr que rescata también, sus frases míticas. El Tumblr Fuck Yeah, Perla Schumacher. O sea, la primera frase que guardó, mi verdadero nombre es Pamela Muñoz González Pardo Sarmiento. Y de ahí se fue publicando las frases más maravillosas de Perla Schumacher. Aquí está. La frase más curseada de toda la historia. Potter le metió la mano a Snape por los pantalones y le buscó el pene a Potter. Evidentemente, no creo que no lo iba a encontrar. Pero es una de las referencias más conocidas de Perla Schumacher. Su muy particular manera de escribir porno. Ah, sí, porque aparte escribía porno, o sea, de verdad, o sea, sus fics tenían contenido sexual y luego también de que se masturbaban y cosas así, pero lo escribía de una manera tan, o sea, como haciendo la lista y por eso digo que era como una estructura, o sea, como que lo que subía no era un fic, sino era como la estructura de las ideas de su fic y se le olvidaba escribir el fic. Si estuviéramos hablando, o sea,
Perlita se llevaría de calle a todos los exponentes del absurdo en el arte. Pues me parece que esta historia es extraña y rara, aunque sus personajes no son terrestres, sino de otro mundo, Afrodita. Es un comentario de Perla Schumacher en un fanfic que se llamaba Boulevard del Brillo Intenso, que voy a buscar en este momento. Pero bueno, sí. No sé si... Que ya no existe, lamentablemente. Lamentablemente se ha perdido. Amigos, guarden sus... respalden sus fanfics favoritos. Buenos Siempre. y malos, siempre. Buenos y malos, ¿No saben? para cuando quieran reírse. Y bueno, pues no son los únicos fanfics malos míticos que hay, son los que yo conozco a más profundidad porque estuve en el fandom de Harry Potter mucho tiempo. Sé que había uno de un fandom de anime que es muy gracioso, que siempre se reproduce como el pedacito super curseado. Entonces, pues hay muchos malos fanfics muy graciosos y creo que es una parte muy graciosa y muy entretenida de la cultura fanfic. Que hay cosas que están mal escritas y que no disfrutas, pero hay cosas que están tan mal escritas que disfrutas por estar tan malas, como Sharknado. Entonces, pues esta es esa parte del fandom. Entonces, si conocen de este tipo de fics que se hicieron famosos por ser malos en otros fandoms, ustedes que estuvieron en otros fandoms, por favor compártanoslos porque a mí me fascina esta parte de la historia del fandom. Muchas veces la gente se esmera en preservar la historia, lo que consideran positivo del fandom, para defender al fandom frente a sus detractores, pero no se les olvida que el fandom también es esta parte del absurdo, lo gracioso y todas estas casualidades que se dieron como para que yo viera a Perla Schumacher publicar fanfics, ¿no? Y todas estas casualidades que se dieron y todas estas cosas graciosas, porque Perla Schumacher es, no sé, o sea, hay quien ha intentado hacer tutoriales basados en Perla Schumacher de cómo escribir, pero Perla Schumacher no es un tutorial ni nada, simplemente es algo que pasó en el fandom que es tan gracioso, y My Immortal es otra cosa que pasó en el fandom que es tan graciosa que vale la pena también preservar estas cosas y reírnos un poco del fandom, porque no tenemos que demostrar que el fandom es serio frente a sus detractores igual nunca les va a interesar el fandom. Entonces, pues disfruten, y si conocen más fics de este tipo, que se hayan hecho famosos, no solo que sean malos, que se hayan hecho famosos por malos, compártanoslos, queremos saber. Porfi, please. Bye. Me pueden encontrar como @hitsuji. Me pueden encontrar en Twitter como @neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El @ es NotUnicornsPod. Donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!